Siento que, por ejemplo, en el caso de las criptos, la cantidad de estafas también que hay, pues es impresionante. En ese sentido, la bolsa de valores es prácticamente improbable. Los jóvenes invierten en cripto. Un poco más adultos les gusta más la bolsa. Y cuando ya eres de la tercera edad, probablemente te gusten más los bonos. Entonces, bolsa versus cripto, al final se parecen bastante. Bitcoin es el oro digital. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí con un invitado súper especial y con un tema que va a ser, yo creo que de mucho valor para cada uno de ustedes, además de polémico. Vamos a hablar de bolsas versus criptos con Jack Garzón. Primero, mi amigo. Y segundo, pues un inversor desde todo punto de vista, sobre todo en criptomonedas, en parte de NFT también. Y bueno, para mí especialista también en la parte de minería. Y lo traigo aquí al canal porque los voy a invitar a que se suscriban a su canal de YouTube, que siento que les va a aportar muchísimo valor por allí. Así que, Jack, bienvenido a mi canal de YouTube, hermano. Qué bueno tenerte. Gracias, Dani. Sin duda, la magia de las redes, lo mejor que nos han traído las redes es que podemos interactuar con personas que respetamos y admiramos. En mi caso, te sigo desde hace rato, antes de que empezáramos a interactuar, y para mí es un honor estar aquí en tu canal, hermano. Gracias por la invitación. Qué bueno. Y bueno, creo que vamos a tocar un tema que es muy bueno, el de bolsas, valores versus cripto, sobre todo para aquellas personas que están buscando tanto diversificar sus ingresos, tanto construir su portafolio de inversión. Creo que tenemos dos personas con perfiles completamente diferentes, pero que en algunas cosas convergemos y en algunas cosas probablemente tengamos puntos diferentes, y creo que eso aporta un valor impresionante para las personas que estén viendo este video. Así que, primero, vamos a empezar a hacer un drill down un poco de nuestro perfil de inversionista, si te parece, Jack. ¿Cuánto en tu portafolio actual, cuánto porcentaje está destinado a criptomoneda y cuánto porcentaje está destinado a bolsa de valores como tal, a un mercado tradicional? Bueno, yo creo que esa es la mayor diferencia que creo que podemos tener tú y yo, porque al final ambos invertimos en los dos mercados, pero yo invierto el 80% de mis inversiones están en cripto y el 20% de mis inversiones están en bolsa. Claro. Entonces, claro, es un perfil, estoy claro que es un perfil arriesgado, es un perfil que puede traer altas rentabilidades, pero también en mercados bajistas como este cripto invierno, que en este caso se cruza con la crisis global, sin duda alguna también puede traer grandes caídas. ¿Cómo es tu portafolio, Dani? Totalmente inverso. El mío es 80% bolsa y, bueno, también un componente efectivo que yo lo meto como tal dentro de la bolsa, porque me gusta siempre tenerlo para aprovechar momentos como en el que estamos, y el otro 20% cripto, lo cual me parece también un mercado muy interesante, un mercado que, digamos, de alguna manera sigue estando muy joven, que tiene mucho por evolucionar, una evolución mucho más rápido de las que ha tenido los mercados tradicionales, que, por cierto, a mí no me gusta hablar de mercados tradicionales, porque siento que mercado tradicional es como algo que es costumbre, doctrina, y que pasa de generación en generación. Y bueno, yo creo que el mercado de la bolsa también ha tenido una evolución impresionante. Yo recuerdo, yo estaba ya cuando estaban lo de los tickers directamente en los floors de la bolsa, eso yo lo viví, y he visto como ahora todo es completamente electrónico, o sea, y bastante democratizado. Es decir, yo creo que la cantidad además de productos que están saliendo desde el punto de vista de la bolsa hace que no sea tampoco un mercado tan tradicional, pero bueno, comparado con cripto creo que así es, y creo que es bien interesante. Pero hablando un poco de eso y comparando un poco entre lo que dice nuestro video de bolsa versus criptos, por ejemplo, en los últimos 10 años el S&P 500, que es el índice clásico de la bolsa de valores que está compuesta por las 500 acciones más importantes de los Estados Unidos, está subiendo alrededor de un promedio entre 8 y 10%. El NQ, que es el Nasdaq, alrededor entre el 14, 13, 14, 15%. Las criptomonedas, por ejemplo, como el Bitcoin, alrededor, bueno, sin contar un poco el 2022, alrededor de un 150%, Ethereum alrededor de un 400%, es bastante. Entonces, ahí hay una primera diferencia importante, ¿verdad? No, sin duda alguna. Bueno, es que la volatilidad en el mundo cripto, el que no pueda aguantar volatilidad, le recomiendo que no el 20% como Dani, sino metan el 5% de su portafolio. Claro. Pero sin duda alguna, pues, el que puede aguantar la volatilidad, el que está dispuesto a postergar, digamos, sus ganancias el tiempo suficiente, y cuando hablo del tiempo suficiente hablo de años, ¿ok? Porque esto no son inversiones a corto plazo.
Las personas que me conocen saben que no soy day trader. Admiro a Dani y respeto a Dani como de los pocos traders, que yo sé que Dani tiene ambos perfiles, o sea, Dani hace day trading y también hace inversiones a largo plazo, pero bueno, sin duda alguna, el mundo cripto en particular, yo creo que el day trading en el mundo cripto, no, el 95% de la gente al menos creo que no le funciona, creo que pierden dinero. Yo perdí mucho dinero tratando de ser day trader, no. Te confieso aquí con toda tu audiencia Claro. que realmente yo traté de ser trader y realmente no lo logré. Y cuando vi también los datos, vi que había un montón de gente intentando lo mismo. Y vi, por ejemplo, si tú ves el gráfico, y ojo, esto aplica diferente para la bolsa, pero si tú ves el gráfico de crecimiento de Bitcoin, desde el año 2013, que es que está la data en CoinMarketCap, hasta la fecha, hablamos de una subida del 15,000%, o sea, 15,000%. Uh-huh. ¿Qué trader o qué day trader puede ganarle a ese rendimiento? El mundo cripto, la manera más sana y segura de que te funcione y de que hagas dinero en este mundo es sencillamente comprar en los momentos más bajos. Eso sí, mucha gente compra cuando dice Dani, cuando se entera la abuela. Y ese es el peor momento para comprar. Pero sin duda alguna, si tú compras en los momentos donde hay un cripto invierno, si tú logras identificar ese momento donde la gente no cree en las criptomonedas, cuando la gente no cree en las criptomonedas, y a ver, las criptomonedas también es muy amplio el término porque son más de 20,000 y ahí hay de todo, ahí hay estafas, pirámides, proyectos fallidos, proyectos sin tecnología detrás, copias de proyectos importantes. Entonces, pero el que entiende el largo plazo en el mundo cripto y sabe comprar en los momentos que nadie quiere comprar, en los momentos que todo el mundo cree que murió el mundo cripto, Uh-huh. es en realidad cuando puedes triunfar en el mundo cripto. Y qué interesante, porque digamos que yo siento que ahí hay muchas similitudes. Tú sabes que yo soy una de las personas que piensa que cada vez más estos mercados se parecen. Tal vez porque he vivido el mercado de la bolsa de valores por muchos años y he visto la evolución. Lo que pasa es que la evolución en cripto nuevamente es bastante rápida, pero por ejemplo hay acciones que se mueven bastante similar. Por ejemplo, las tecnológicas, Tesla ha tenido también un crecimiento bastante parecido al que estás mencionando de las criptos y tiene un movimiento bastante regular. Incluso siento que en los últimos 14 meses, tal vez, o un poquito menos, los últimos 12 meses, el mercado de cripto se ha movido bastante igual que las tecnológicas, incluso con caídas bastante mayores, porque el cripto, Bitcoin ha llegado a caer un 60%. Y el Nasdaq ha estado cayendo hasta alrededor de un 30 y pico por ciento, 37% al momento que estamos grabando este video. Entonces, en ese sentido, ha tenido una correlación bastante positiva en los últimos tiempos. Se termina pareciendo igual. Y como tú dices, hay 20,000 criptos, pero también hay más de 12,000, 13,000 acciones solamente en las bolsas de valores de los Estados Unidos. Es bastante instrumento, ¿no? Y hay muchísimas cosas que no sirven y hay cosas también bastante buenas. Así que, en ese sentido, hay bastante similitud y me parece bien importante. Además que en ambos se arriesgan dinero. Hay instrumentos muy volátiles, hay instrumentos muy riesgosos, como digamos en el mundo cripto. Entonces, en ese sentido, además el cambio de precio se mide de la misma manera y en eso se parece bastante a ambos mercados, incluso desde el punto de vista de análisis fundamental. Yo no me considero experto en cripto y siento que desde mi checklist que he construido a lo largo del tiempo para analizar acciones, lo he aplicado exactamente en los mismos proyectos que he analizado desde el punto de vista de cripto, que siempre compaginan con mi perfil de inversión, que eso también es muy importante, ¿no? Y mi manejo del riesgo. Entonces, sí, cuando mencionaste Tesla para mí fue tal cual, como tener Tesla es como tener Bitcoin en su momento, o sea, literalmente se disparó exponencialmente, pero sí, sin duda alguna, Bitcoin en este momento, y digo Bitcoin porque Bitcoin es el que lidera el mundo cripto, a pesar de que Ethereum, que es la segunda criptomoneda más grande, es la que en este momento está abriendo la brecha tecnológica y ampliando la brecha tecnológica porque Bitcoin ya está creado, Bitcoin es descentralizado y por ende, pues ya Bitcoin no está evolucionando desde el punto de vista tecnológico. Entonces, el que lleva en este momento la punta de lanza tecnológica de seguir hacia dónde va este mundo es Ethereum en este caso, y hay muchos otros proyectos también muy buenos, pero Ethereum, por ser la segunda criptomoneda con mayor capitalización de mercado, obviamente lidera este camino. Y sí, hay mucha similitud. Yo siempre digo y comento que Bitcoin en este momento se está comportando como una acción tecnológica, como bien lo decías. Sin embargo, Bitcoin es el oro digital, o al menos eso debería ser, o al menos esos son los atributos que tiene.
pero no sirve de nada que uno diga esto debería ser así. Es el mercado el que decide cómo se comporta un activo, una acción o en este caso un criptoactivo. Claro. Bitcoin se ha comportado en ocasiones como el oro digital, pero en este momento particular se está viendo muy influenciado por las acciones tecnológicas. Y yo creo que llegará el punto en donde el mercado entienda, ojo, esto puede tardar meses, puede tardar años, pero llegará un momento donde el mercado entienda que Bitcoin es el oro digital por sus cualidades de ser limitado, principalmente por tener ya una oferta de emisión monetaria definida, o sea, solo habrá 21 millones de Bitcoins, no habrá ni uno solo más, muy diferente a los bancos centrales que imprimen dinero, la cantidad que quieran y crean deuda. Aquí es completamente lo opuesto. Entonces, justo por eso debería ser, por algo le dicen el oro de los millennials, pero bueno, pasará un tiempo para que el mercado entienda estos atributos y lo empiece a utilizar como oro digital, que también siempre menciono que actualmente el oro es una manera de resguardar valor, pero es muy poco probable que alguien haga mucho dinero invirtiendo en oro. Lo que puedes hacer es no perder mucho dinero invirtiendo en oro. O sea, el oro es para meterse, para esconderse, para resguardarse, para de alguna manera cuidarse. Exactamente. En cambio, Bitcoin, en este caso, sin duda no es para cuidarse. O sea, sin duda es muy especulativo, es muy volátil, porque es una tecnología emergente. Apenas cumplió 14 años Bitcoin hace 2 días casualmente. La semana pasada cumplió 14 años y estamos hablando de un mercado que logró en su mejor momento tener $3 trillones, todo el mercado cripto. Entonces yo creo que hay que ver hacia dónde va el mundo. Eso no significa que tengan que seguir mi perfil de inversionista de meter el 80%. Yo lo hago así porque yo estoy muy convencido de lo que estoy haciendo y porque es dinero que no necesito y porque es dinero que estoy dispuesto. Yo siempre digo que yo prefiero apostarle al Jack, o sea, al yo del futuro, más que al yo del presente. Y sin duda alguna me prefiero privar de cosas en el presente para poder disfrutarlas en grande en el futuro. ¿Cómo lo haces tú, Dani? ¿Cómo haces tú el tema de toma de ganancias? ¿Cuándo es para ti el momento de vender una buena acción? Ahora te voy a responder eso, pero antes quiero complementar un poco lo que estás diciendo, porque tú sabes que yo en 2 ocasiones, en diferentes momentos, he hecho encuestas informales que les pido a todos que las hagan en el círculo que los rodea y les pregunten, traten de hacer como una escala de edad. Por ejemplo, yo la hice en menores de 20 años, entre 20 y 30 y entre 30 y 40 y luego más de 40. Entonces les preguntaba, bueno, ¿cuánto tienes tú en tu portafolio? Obviamente le pregunté a inversionistas. Les preguntaba, ¿cuánto tienes tú de tu portafolio en criptomonedas? Para entender la tendencia, pero palpable. ¿Qué está pensando la gente que nos rodea? Y escúchame bien, para que la gente entienda. Las personas que tienen menos de 20 años decían que alrededor del 80% de su portafolio lo meterían o lo tienen en cripto. Eso es algo irreversible. Irreversible. Sí. No importa que el precio baje como ha bajado. La gente lo ve como oportunidades. Y la gran cantidad de conectividad que hay ahorita hace que esto al final termina siendo un bien escaso, como tú dices, del Bitcoin. Y eso atrae. Sí, tal cual. Y eso atrae. Tal cual. Y bueno, y la gente nace, crece, se desarrolla y muere. Exactamente. Es la nueva generación la que toma de alguna manera el mando. En este caso, pues el mando lo sigue teniendo, por así llamarla, la vieja escuela. Y todavía hay mucho escepticismo alrededor de Bitcoin, alrededor de las cripto. Pero tal cual como tú dices, ese dato es muy interesante. Yo también lo he sentido. Los jóvenes prefieren las criptomonedas y sin duda alguna, pues es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Sin duda alguna, los grandes cambios toman años. O sea, estamos en una época de transición que puede tomar años en consolidarse. Y yo siempre digo también que no hace falta que Bitcoin sea la moneda de curso legal mundial. Yo sinceramente no creo que eso pase, pero no creo que eso tenga que pasar para que tenga un crecimiento exponencial y siga manteniendo su ruta de realmente multiplicarse. O sea, hay criptomonedas que sean, claro, la mayoría son shitcoins o monedas basura, que por pura especulación, una moneda de la nada, por pura expectativa y puro FOMO, pueden multiplicarse por 100 veces. Claro. Pero es una que otra que logra esos rendimientos y la mayoría de esas que se han multiplicado por 100 luego se
luego se desangran por 99, o sea, Claro. entonces tampoco es que han logrado mantenerse en el tiempo. Pero Bitcoin, a pesar de las caídas, a pesar de los criptoinviernos, que ha habido varios, ha habido muchas fases que han durado 2 años, 3 años, hasta 4 años ha durado desde el 2009 hasta la fecha, en donde el mercado se ha deprimido, en donde el mercado ha creído, el mercado cripto concretamente, que en este caso está muy correlacionado con la bolsa de valores, pero no siempre ha sido así. En ocasiones se ha deprimido por noticias puntuales, por regulaciones, por prohibiciones, por hackeos. Y obviamente el caso de Silk Road, por ejemplo, que es el famoso caso, que era el Amazon paralelo de la Deep Web, en donde todo se pagaba con Bitcoin, que fue uno de los primeros usos, porque como todo, normalmente empieza siendo ilegal y luego, poco a poco, el mercado lo va aceptando y luego de unos años se convierte pop, se convierte legal. Así Claro. pasó, por ejemplo, con el cannabis, pasó con el alcohol, que en los años 20 era ilegal. Sí. Y ha pasado con muchas otras cosas que en un principio son muy mal vistas y luego de repente son normales. Hay gente presa por cannabis y ahorita lo están legalizando en gran parte de los estados de Estados Unidos. Entonces ahí tú entiendes que la humanidad también a veces es un poco incoherente, pero hay que entender que son los procesos que vive el mundo para poder entender cosas importantes y cosas también controversiales. Y además que eso, también hay cambio de mentalidad. Las nuevas generaciones traen eso. Estos centennials en 10 años, 15 años van a ser los que tengan el poder adquisitivo y los que muevan realmente el mundo. Y todos ellos van a pensar de la misma manera en eso de cómo invertir más en la parte digital que otra cosa. Además que viene también la regulación. Eso es algo que no vamos a poder evitar. Y la regulación al final siento que, y lo voy a poner como un ejemplo. En el caso de la regulación, por ejemplo, Estados Unidos, muchos ahorristas tienen plata en criptomonedas, así como en bancos. Tienen más plata en cripto, pero vamos a ponerlo con ejemplo o compararlo con los bancos. Cuando han venido crisis financieras importantes, ¿qué es lo que hace el gobierno de Estados Unidos? Salva a los bancos. No tiene de otra. ¿Por qué? O si no, entran en una espiral, en un loop de problemas financieros muy importantes que va a ser difícil mantener. La crisis de los 2008 es un gran ejemplo. ¿Ustedes creen que la regulación, digamos, de alguna manera va a atacar tanto a las criptomonedas que va a producir un problema con los ahorristas? Bueno, yo creería que no debería ser un impacto tan fuerte porque se pueden ver en problemas. Así tal cual como si quiebra un banco. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, creo que en el caso de las regulaciones es algo que va a pasar, que es algo inevitable, pero no siento que debería tener tanto impacto a mediano o largo plazo, nuevamente con esa visión. Sí, es que estamos en una fase de adopción mucho más adelantada y consolidada de lo que estábamos antes. De hecho, Claro. si no, lo hubieran regulado antes. Claro. Pero obviamente antes regularla era darle mucha importancia. Ahora ya que les crecieron los enanos, como quien dice, yo siempre digo que Bitcoin es como un cáncer metastásico. O sea, en este caso el cáncer viene siendo negativo. Bitcoin no lo considero negativo. Pero es como un cáncer metastásico que ya es imparable. O sea, basta con que haya un nodo de Bitcoin y un nodo básicamente es una computadora que está en cualquier parte del mundo que tiene toda la base de datos de transacciones de Bitcoin. Basta con que haya uno para que Bitcoin esté prendido. Entonces, Claro. tendrías que hacer un apagón global y tendríamos problemas peores que estar pendientes de nuestros criptos. Claro, pero ese apagón total no va a durar toda la vida. O sea, en algún momento se vuelve a conectar y ya la información se tiene y se recupera y ya está. Lo que pasa es que no puedes transar, digamos, en ese momento. Pero bueno, yo creo que al final ahí caemos en otro tema importante. Yo, por ejemplo, pienso que estos dos mundos son compatibles. Es decir, son complementarios. Siento que ni uno va a sustituir al otro, ni el otro se va a comer al otro. ¿Sí me explico? Siento que al final siempre vamos a convivir, va a haber un balance y que, digamos, de alguna manera, por eso creo que es bueno estar en ambos mercados, en ese sentido, porque en ambos hay oportunidades, como acabamos de describirlo. Lo que pasa es que hay perfiles de inversionistas que comulgan más con otros, pero creo que al final, y eso yo se los decía a los muchachos del Caracas Blockchain, Jack, yo les decía, señores, ustedes en algún momento van a venir en el mercado donde yo estoy. Se los puedo asegurar. Como yo terminé cayendo tal cual en el mercado de criptos, porque fue un mercado que me tomé el tiempo prudente en evaluarlo y estaba esperando un momento específico para entenderle la reacción, para decir, bueno, señores, así es como me voy a mover, para terminar de pulir mi plan. Y fue tal cual lo que pasó en la pandemia.
al ver la reacción de las criptos y cómo los ahorristas con esa cantidad de excedente de liquidez que había fueron a refugiarse allí, a pesar de que haya caído en este momento, siento que eso va a volver a pasar. Entonces, claro, ya eso te abre un aspecto y te dice, bueno, sí, no es un instrumento refugio, al menos yo no lo considero un instrumento refugio, pero es un instrumento que cumple con las características para un porcentaje de alta volatilidad dentro de mi portafolio, según mi perfil de inversionista. Entonces, eso me parece súper importante, me parece muy valioso. Sí, coincido completamente contigo en que ambos mundos coexistirán. Porque también claro, el movimiento Bitcoiner es un movimiento muy anarquista, muy antisistema, así nace de alguna manera, los cypherpunks, ¿sabes? Esa es la esencia del movimiento. Pero la verdad es que creer que el mundo puede vivir en anarquía, porque si viviéramos en anarquía total, Bitcoin sería la moneda de curso legal global. El tema es que no podemos obviar que existen gobiernos, no podemos obviar que existen leyes, no podemos obviar que existen presidentes, no podemos obviar que existen bancos centrales que imprimen dinero y que quieren tener el control. Entonces, así como el antisistema, que en este caso es representado por Bitcoin y por las criptomonedas, el sistema tampoco va a dejar que le quiten el volante así de fácil, siendo el real poder para manejar a las poblaciones a través de los gobiernos y de los estados. Claro. Entonces, yo en algún momento creí que sí podía llegar ese momento. Hoy en día creo que no, pero también creo que no es necesario que llegue para que, como te digo, el mercado siga madurando, siga creciendo y sin duda alguna no sea necesariamente un activo refugio, porque coincido contigo que si te quieres refugiar, pues es mejor comprar oro o en este caso dólares, que en este momento es lo que más se está revalorizando momentáneamente hasta que eventualmente tenga que venir otra vez. Eso, yo siempre digo que eso es como un DJ, es un DJ que es como que imprime, aumenta los tipos de interés, imprime, aumenta los tipos de interés, y es un tema que hacen los estados para poder mantener su gestión gubernamental estable, entre comillas, pues para que la gente esté lo más feliz posible. Y bueno, y imprimir dinero es una solución también para los estados, o sea, es innegable. Claro. El tema es cuando se les pasa la mano y pasan cosas como la galopante y brutal inflación que estamos viviendo en los últimos años, o en el último año, para ser más concreto, que es algo histórico, la verdad. Esto es algo que, bueno, tú sabes la data mejor que yo, pero no sé cuándo fue la última vez que pasó algo tan brutal y tan abismal desde el punto de vista de inflación como ahora, global en Estados Unidos, sin hablar de países de Latinoamérica, sin hablar de países de África. Hablo de que grandes potencias están sufriendo y viviendo la inflación de primera mano. Hace 40 años no pasaba, de hecho. Hace 40 años no pasaba en Estados Unidos este tipo de inflación que tenemos. Pero también yo creo que es muy interesante porque al final te das cuenta que también desde el punto de criptos hay muchas utilidades, porque al final, al ser una moneda, y aquí ya me salgo un poco del tema de la bolsa, pasa a ser un mercado secundario, un mercado con altísima liquidez y que también suple algunas necesidades importantes. Por ejemplo, el caso de las remesas. Las remesas con cripto te solventan un problema impresionante. Eso sí. Sí, el hecho de que haya, y coincido también en ese punto, el hecho, así no sea una moneda de curso legal, el hecho de que hoy en día, 2022, exista una alternativa paralela de tener tu dinero fuera del radar y fuera del control de todos los gobiernos y que no seas dependiente de las decisiones que tome un gobierno, sino que las decisiones, en este caso, no las toma nadie, las toma el mismo mercado. El simple hecho de que eso exista ya es un aporte a la humanidad brutal realmente. El hecho de que exista un camino del medio para que te saque de todo de todo el status quo y que te saque de los estados y de los gobiernos, ya es una solución espectacular. Y eso es realmente, la gente cree que Bitcoin es solo para hacerse rico, pero es que para uno poder hacer dinero con un instrumento, y tú lo sabes muy bien, tienes que entender lo que hay detrás. Si solo estás comprando Bitcoin o Ethereum o Tesla, solo porque un amigo te lo dijo, te va a ir mal, porque eventualmente en la primera caída no vas a tener la consistencia mental, psicológica para poder aguantar la caída y entender y mantenerte, y más bien comprar más en ese momento. Pues esa certeza solo te la da la experiencia y sobre todo el entender en qué estás invirtiendo, y eso aplica para bolsa y para cripto. A mí me llama mucho la atención porque cuando pasan estos momentos es como cuando entras a una tienda y está todo en oferta. Y pues obviamente puedes tener acceso a mucha más por menos.
y es cuando la gente no entra a la tienda. Es como la gente cuando no entra a este tipo de instrumentos. Pero cuando todo está subiendo, que es como si la tienda estuviera carísima, todo el mundo deja. O sea, es como, insisto, es un tema de educación. La gente al final no termina entendiendo. Y además ahí quiero agregar algo, porque ahí sí siento que hay una diferencia contundente y a lo mejor aquí tú y yo podemos tener un pensamiento completamente diferente, o a lo mejor no. Pero siento que, por ejemplo, en el caso de las criptos, al estar completamente fuera del sistema, no estar todavía tan regulado, la cantidad de estafas también que hay, si no lo sabes, si no entiendes cómo hacerlo de una manera correcta, pues es impresionante. Pero es normal porque está fuera del sistema. Entonces, en ese sentido, la bolsa de valores prácticamente que tú compres una acción que no existe, es prácticamente improbable. ¿Sí me explico? Entonces, no, completamente. Y sí, sin duda alguna, ese es uno de los principales riesgos del mundo cripto, el tema de las estafas, que muchas veces son estafas directamente de proyectos que levantan capital, ¿sabes? Vendiendo una idea falsa y levantan grandes capitales y se desaparecen, como también existen las famosas pirámides que en realidad no están utilizando cripto como tal, sino que utilizan la moda de las cripto como fronting o como vitrina para poder traer a gente incauta, para poder a su vez estafarla metiéndola en una pirámide. Claro. Pero sí, al final, ambos, sean directamente las cripto y los proyectos cripto, como también personas independientes que utilizan de manera falsa, mira que te voy a comprar Bitcoin y tal, y resulta que no te compran Bitcoin, sino que te están ofreciendo un rendimiento fijo a través de una pirámide, que eso no tiene nada que ver con Bitcoin, ahí nunca pasan por Bitcoin. Ahí lo que hacen es agarran el dinero del nuevo que entra y se lo dan al viejo que entró, y así sencillamente así es como manejan las pirámides. Pero sí, ambos le crean mucho daño al mercado cripto, Total. Sobre todo en esta fase tan temprana. Y bueno, es algo que sin duda alguna coincido contigo que es de lo peor que existe en el mundo cripto. La cantidad de estafas, gente que cree que está comprando cripto y no lo está comprando. Y eso al final, digamos, a nivel masivo, a nivel de titulares, a nivel de prensa, a nivel de medios de comunicación, pues les llega esa información y sencillamente eso hace mucho ruido en el mercado cripto, sin duda. Excelente, no, yo estoy de acuerdo. Pero ahí tú sabes que se me ocurre un tema importante y creo que puedes aportar mucho valor a las personas que te estén viendo, y es una pregunta que yo recibo muchísimo y quisiera ya conocer tu impresión, porque obviamente cuando tú compras una cripto a un exchange, tú al final no eres dueño de eso que estás comprando, ¿verdad? Hasta que tú te lo transfieres a un wallet. Entonces, a mí me gustaría saber si nos puedes decir, Jack, cuando tú compras, ¿cómo eso lo llevas al wallet o cuáles utilizas? Por ejemplo, ¿cuáles son fríos, cuáles calientes utilizas? Creo que es interesante, al menos uno y uno. Sí, bueno, existen los wallets fríos, que son dispositivos son similares a un pendrive, pero los fondos no quedan alojados en el pendrive, sino alojados en la blockchain. Y el pendrive sencillamente es tu llave para poder accesar a tus fondos en la blockchain. Los más famosos que hay ahí se llama Trezor, es el más famoso, y Ledger. Son esas dos las principales marcas que a la hora de comprar uno, les recomendaría uno de esos dos. Ya lo que se llaman wallets calientes, pues hay muchísimos también. Yo los que uso son Trust Wallet, Trust, así de Trust de confianza, Trust Wallet. Que tiene su aplicación y todo. Que es bien cualquiera de los dos pues, puede funcionar muy bien. Perfecto, excelente. No, yo uso los mismos. así que súper bien. Son los mismos que recomiendo y me parece importante. Ahora, ¿cuáles son para ti? ¿Qué crees que va a pasar en el 2023? ¿Cuáles son tus escenarios? No qué crees que va a pasar. ¿Cuáles son tus escenarios un poco que estás manejando para este 2023, Jack? Para el caso de las cripto. Yo te puedo decir yo después el de la bolsa. Yo tengo un escenario bajista, sin duda alguna, para 2023. Recordemos que las cripto y concretamente Bitcoin se ha movido históricamente a través de los halving. El halving es el proceso automatizado que ocurre cada 4 años, que reduce la recompensa de los mineros, o sea, de las personas que minan. Digamos, los mineros son las personas que conectan su máquina de minería para poder mantener viva la blockchain de Bitcoin. Pues esos mineros ganan recompensa en Bitcoin por minar. Y esos mineros cada 4 años se les reduce de manera automática, Dani. O sea, no es que vamos a un comité a hablarlo, lo subimos, lo bajamos. No, es automático que ocurre. Por eso, cada 4 años, al reducirse a la mitad la recompensa de los mineros, Bitcoin cada 4 años se vuelve el doble de escaso. Y cada 4 años el doble de escaso, y el doble de escaso, y el doble de escaso. Por eso, históricamente, si vemos la poca y corta historia que ha tenido Bitcoin de 14 años, históricamente, cada 4 años, inicia en Bitcoin y en el mercado cripto que lo persigue, lo que se llama un bull run o un mercado alcista, justamente por esta razón,
Y esta razón viene muy linkeada o asociada a lo que te explicaba de que Bitcoin es el oro digital, aunque el mundo todavía no lo sepa, aunque gran parte del mundo no lo sepa. Y justamente pues ese halving ocurrió el último en el año 2020, que coincidió con la pandemia, y por eso tuvo también esa subida exponencial por diversos factores, por el factor inflacionario, pero también porque el efecto de la inflación se mezcló con el halving, y el próximo viene en 2024. Entonces 2023 es un año que tendría que pasar algo noticiosamente muy llamativo. Tendría que aparecer un gran país adoptando las criptomonedas como moneda de curso legal para que cambie esa tendencia que probablemente va a tener el mercado en el 2023. Pero yo, lejos de verlo como algo negativo, lo veo más bien como una gran oportunidad de ir acumulando poco a poco relajado. O sea, no, yo ahorita no estoy, por ejemplo, con esta bajada, yo no estoy apurado comprando, gastándome toda mi liquidez. No, yo estoy tranquilo, comprando poco a poco. Cada vez que veo una buena caída la compro, cada vez que veo una buena caída, concretamente de Bitcoin y Ethereum, que son las personas que me conocen, y ya hemos hablado de esto tú y yo en varias ocasiones, son los dos proyectos en realidad en los que quiero. Yo no estoy dispuesto a correr más riesgo que ese. O mejor dicho, sí lo corro, pero ahí sí lo corro con un 5, un 10% del portafolio, muy, muy poco. Ya estar en Bitcoin, en Ethereum ya es bastante volátil y bastante riesgoso, como para además meter la mayor parte de mi portafolio en una shitcoin o en una moneda basura. Claro. Pero bueno, no hay nada sobre la mesa en este momento que pueda hacernos creer que pueda cambiar esa tendencia en el corto plazo. Pero una vez que llegue 2024, llegue el halving, ya probablemente la crisis que estamos viviendo ahora ya estará un poco más tranquilizada. Y probablemente si eso coincide con el 2024, la fecha del halving, es probable que a finales del 2024, inicios del 2025, porque cuando ocurre el halving, tampoco es que, ocurrió el halving, dispárate, no. Eso tarda un momento en consolidarse y en ocasiones ha tardado 8 meses, en otras ocasiones ha tardado un año después del halving, pero históricamente hasta ahora ha pasado así. Y bueno, tú que tienes muchos seguidores de análisis técnico, pues en este caso estamos hablando de análisis técnico, pues ves la gráfica y así ha ocurrido cada 4 años. Entonces, si revisando el pasado podemos tratar de proyectar el futuro, pues podría decirte que 2024, 2025 serían los años en los que yo esperaría otro crecimiento exponencial. Eso no quiere decir que en el corto plazo no podamos tener subidas relativas, bajadas relativas y que nos mantengamos ahí en un mercado un poco aburrido comparado con las subidas exponenciales que hubo en 2013, claro, 2018, 2020, y creo que faltará un poco para que llegue otro mercado alcista que te permita multiplicar tu monto por 10 veces y hasta por más veces. Claro, y no solamente, digamos, el tamaño de la subida, sino la curva de la subida, es decir, que no sea tan exponencial. Es muy probable que sea una curva mucho más aplanada. Mira, hay una pregunta que yo no te respondí, pero creo que es perfecta en el momento que estamos para hacerlo. Cuando yo manejo mis inversiones, lo hago muy parecido como tú lo estás haciendo. Yo tengo como yo lo llamo la maquinita, ¿no? de mi relación con el dinero. ¿Y por qué? Porque yo divido, y soy muy tajante en dividir rentas activas y rentas pasivas. Entonces tú me dirás, bueno, pero ¿cuál es el significado? ¿Por qué lo divides así? Bueno, porque rentas activas siempre va a depender de mi tiempo. Me va a quitar algo de mi tiempo. ¿Ok? Por eso lo llamo activo, porque estoy ahí. ¿Ahí qué meto? Bueno, day trading, emprendimientos, la mesa de dinero en DC, la academia, en fin, todo lo que, bueno, inversionista, digamos, a algo que yo asesore, etcétera, etcétera. Todo lo que dependa de mi tiempo, ¿vale? Entonces, lo que yo utilizo de allí, el dinero de allí, lo utilizo para mis gastos. El excedente, claro, hago un buen presupuesto de mis gastos, pero el excedente lo invierto ahora en rentas pasivas, que no depende de mi tiempo. ¿Cómo hago eso? Con portafolios de inversión. Entonces, ¿cómo yo hago? ¿Cómo utilizo ese excedente o esas ganancias que no utilizo para mí en el día a día? Bueno, yo lo que hago es todos los meses la misma cantidad invierto. Pam, pam, en la misma proporción. Pum, 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 pum. Pero cuando estamos en estos momentos, cuando llegamos a soportes o cuando vienen bajadas importantes, ¿qué suelo hacer yo? Meto el doble o el triple de lo que estoy metiendo mensualmente. Eso me permite a mí que eso vaya siendo una bola que va creciendo y creciendo y creciendo para que en algún momento, digamos, corte ganancias y simplemente lo invierta en algo como en real estate, etcétera, etcétera. Ya me paso a algo como más palpable. Entonces esa maquinita me gusta porque tengo algo que depende de mi tiempo,
que en algún momento sí se corta, porque puede pasar por alguna razón en específica, algo físico, lo que sea, pues ya me paso a estar 100% en mi renta pasiva. De hecho, yo tengo un plan que a los 45 años ya yo me retiro, digamos, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con renta activa y nada más me quedo haciendo lo que me gusta y me apasiona. Además de que las rentas pasivas ya están trabajando o deberían trabajar por ti, porque creo que eso debería ser como el fin de todo inversionista, ¿no? Entonces, sí, claro, tener un plan de a dónde quieres llegar, cuál es el momento de asentarte o de parar o de reducir el riesgo. Por eso siempre dicen que los jóvenes, y bueno, y ahorita incluyendo este dato que tú dices, los jóvenes invierten en cripto. Un poco más adultos les gusta más la bolsa. Y cuando ya eres de la tercera edad, por así decirlo, si tienes rato en las inversiones, probablemente te gusten más los bonos, porque probablemente has amasado una buena cantidad de dinero que con el rendimiento de los bonos puedes tener el cash flow para vivir tu día a día sin tocar tus inversiones y sin, pues, perder, sin tocar tus ahorros, por así decirlo. Claro. Entonces también es un tema de edad, creo, a la gente y de metas en la vida y de qué es lo que quieres, hasta dónde quieres llegar. O, bueno, no hasta dónde quieres llegar, todo el mundo quiere llegar hasta lo más alto, pero ¿cuándo quieres relajarte, por así decirlo? Porque al final esa es la meta de la vida, pues que llegue un punto en el que te puedas tener una vida tranquila, una vida sin tanta emoción y tanto movimiento. Claro, ¿no? Y ser inversionista, Ángel, yo creo que ya uno está tan curtido y uno ya se puede dar cuenta de cuando un proyecto realmente es bastante bueno y que sobre todo es compatible en valores y en rentabilidades esperadas con lo que tú estás proyectando, y eso me parece completamente valioso. Como conclusión, Jack, entonces, bolsa versus cripto, al final se parecen bastante. Tienen las mismas formas de operar, son los mismos productos muy similares. Obviamente, para criptos tener ya, digamos, la bolsa de valores como el papá, el que ya ha transitado muchas cosas, le permite crear productos rápidos, tarjetas de crédito. Pero bueno, a mí algo que me parece muy innovador, que es diferente, es todo el tema del NFT, ¿no? Los NFT, tú que estás metido en ese mundo, no quiero aprovecharte para que nos cueste un poco tu opinión, que estás metido de lleno. Yo porque he invertido en algunas cosas, pero tú estás de lleno completamente. ¿Cómo ves esa parte? Bueno, los NFT sin duda alguna, si Bitcoin y Ethereum son volátiles, los NFT han sido más volátiles aún. Yo creo que, y siempre lo digo, creo que la oportunidad de volverse millonario con el mundo de los NFTs, yo creo que ya pasó. Y si me preguntas, creo que no volverá, a diferencia de Bitcoin, de Ethereum, que creo que sí seguirá. Pero eso no significa que los NFTs hayan muerto, eso no significa que los NFTs no sirvan. La tecnología que aporta el mundo de los NFTs, de poder tener un token único que identifique un activo único, pues abre un montón de puertas que sirve para conectarlo de alguna manera con el mundo real. Por ejemplo, hay maneras ya de comprar. Por ejemplo, hay una noticia que se llama la isla de Satoshi Island, por ejemplo, que es una isla que está perdida por Australia, en donde ya tú compras las tierras de esa, y ojo, no es un metaverso, estoy hablando de tierras reales. Sí. El título de propiedad de esa tierra lo compras a través de un NFT. ¿Y por qué un NFT en vez de un token cualquiera? Porque al ser un token no fungible es único y te sirve para, pues, anclarlo a activos y cosas únicas. Por eso hoy en día es utilizado con arte, porque bueno, el arte es única. O sea, yo no voy a cambiar mi obra de arte por tu obra de arte, porque aunque sean parecidas, no son la misma. Entonces, eso tiene muchísimos usos, sin duda alguna, en el mundo tecnológico, y esa tecnología seguirá aportando al crecimiento del mundo y aportará muchísimo a la humanidad. Pero fue una burbuja que desde el punto de vista de oportunidad económica considero que ya pasó y considero que no volverá como oportunidad económica. Muy diferente a Bitcoin, Ethereum y activos que sí van a seguir creciendo en el largo plazo. Los NFTs lo que nos dejó fue la tecnología, claro, y una gran burbuja que se creó alrededor de esa tecnología y de la proyección que tenía la gente con esa tecnología. Hoy en día seguirán existiendo NFTs, seguirán vendiéndose NFTs, pero ya no tienen por qué valer miles de dólares y menos millones de dólares, a excepción de una que otra colección que ya son historia, o sea, los Bored Apes, los CryptoPunks, ¿sabes? Valdrán millones, pero por el valor artístico y por el valor histórico que aportaron en la industria. No porque sea un mono o porque sea un CryptoPunk, sino por la historia. Pero eso creo que no volverá a pasar.
Y además con los NFT. Pasará con otra cosa, vendrá otra ola. Claro, además que creo que los NFT, el tema que ha dejado también es el de construir comunidades, ¿no? Que las comunidades te permiten ser parte de un proyecto, ya sea un proyecto rentable, un proyecto social, etcétera, etcétera, que eso a mí me parece sumamente valioso. Yo he visto proyectos muy cercanos a mí de, por ejemplo, restaurantes que se han montado y se han multiplicado gracias a los NFTs. Y no solamente te hace como parte del proyecto de un restaurante, sino también aprendes de todo lo que hay detrás. O sea, es como una forma de relacionarte desde el punto de vista de inversión que siento que aporta un valor pero impresionante, y eso a mí me ha gustado muchísimo. Muchísimo, porque también descentralizas un poco todo lo que tiene que ver con la parte de crear proyectos que aporten. Así que en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo en muchas de las cosas que ha dicho, pero creo que la parte de la comunidad también es algo súper interesante que ha aportado. Oye, Jack, hermano, muchísimas gracias por esta conversación. Se nos fue un montón de tiempo, ¿eh? Buena conversa, hermano. Sí, esperamos que fuera un poco más corto, pero creo que se nota la pasión con la que hablamos, porque, bueno, el mundo de las inversiones es algo que nos une. Yo recuerdo, Jack, cuando más o menos hace como un año hablábamos por chat, por el WhatsApp, y decíamos, oye, ¿cuánto crees que puede llegar el Bitcoin? Y hablamos de 19,000 en ese momento. Yo no sé si tú recuerdas. Y de repente el Bitcoin nunca llegó allá y subió, pero mira dónde está ahorita, anclado tal cual en ese precio. Yo voy a decir algo, yo me voy a anticipar a compartir con la audiencia un precio hacia abajo que pienso que puede llegar como un soporte, como aquella conversación que hicimos, ahora la vamos a hacer pública. Yo pienso que el Bitcoin, en el caso de bajar el año que viene, pudiera estar llegando alrededor de los 12,475. Creo que eso es un precio importante, igual que tú. En el caso de que baje, lo veo como una oportunidad para poder, digamos, entrar en una tienda con muchísima más oferta, porque pienso que este instrumento a mediano o largo plazo soy un convencido que va a tener una revalorización importante, y sobre todo después del halving, como tú comentas, en el año 2024. Así que, Jack, nuevamente, síganlo en su canal. Está etiquetado aquí en el título de este video, también en la descripción. Es una persona que también deben seguir en Instagram porque tiene una visión muy interesante. También da cursos de las personas que estén iniciando en la parte de Bitcoin y todo lo que tiene que ver con criptomonedas. Y bueno, Jack, no sé si tienes algunas últimas palabras o algo que nos quieras decir. No, Dani, un gran honor, hermano, y sin duda alguna, gracias por tus palabras. Opino exactamente lo mismo de ti. Dani tiene cursos de bolsa, y es un inversionista con una larga trayectoria de más de 15 años en el mundo de la bolsa, y por ende, yo siempre digo que por más que tú aprendas rápidamente algo, porque tú te puedes leer un libro, tú puedes ver un video y aprender y tener los conceptos, pero es la experiencia y vivirlo en carne propia lo que te crea una madurez como inversionista. Y sin duda tener más de 15 años invirtiendo, que es lo que tú tienes, estoy seguro que has vivido muchas cosas muy de cerca día a día, y que has visto grandes cosas pasar y muy malas cosas pasar en las gráficas día a día durante 15 años. Así que mis respetos para ti, hermano, y agradecido por esta colaboración. Espero que sea la primera de muchas, hermano. Claro que sí. Bueno, un abrazo grande, y ya saben, aquí se trata de que ustedes tengan esa experiencia que consideramos que es lo más importante, porque nadie más va a cuidar el dinero o tu dinero más que tú. Así que por eso tienes que aprender. Así que un abrazo grande, y ya saben, nos vemos en un próximo video. Chao.